Entonces, ¿qué pasa? Dice que sin la santidad nadie verá al Señor. Quiere decir que nosotros, queramos o no, nos tenemos que apartar si queremos ver a Dios. ¿Cuántos quieren ver a Dios? Entonces usted y yo ya somos un grupo mayor que queremos ver a Dios. Y es muy importante porque si nosotros realmente queremos ver a Dios, pues nos tenemos que apartar para Él. Ahora, yo me hacía estas dos preguntas. ¿Qué santidad? O sea, ¿qué significa santidad? Santo quiere decir todo aquello que ha sido apartado, separado para el servicio de Dios. Y hay una conclusión que pareciera como muy, eso no es tan profundo, pero déjame decirle que a mí sí me parece. Y es, la Biblia es santa porque tiene las Sagradas Escrituras. Y usted y yo somos santos porque estamos haciendo la obra para Dios. ¿Sí vio esa comparación? Muy especial. La Biblia es santa porque contiene las Sagradas Escrituras, 66 libros. Ahora, canónicos, porque hay 7 deuterocanónicos, hay unos muy especiales. De hecho, les voy a poner una tarea. ¿A cuánto le gustan las tareas? A nadie. Pero yo le voy a poner una tarea para que entiendan mucho más el libro de Daniel. Y es que hay allí, ya me dijeron que siga. Entonces, hay algo y es lo siguiente. Usted y yo somos santos porque estamos haciendo la obra para Dios. Usted y yo queremos hacer la obra para Dios. Dios nos tiene que entender. Hay libros del tiempo de Jesús, de antes, por ejemplo el de Flavio Josefo, un hombre que no era cristiano, era Herodoto. Otros libros que se escribieron, por ejemplo el de Macabeos, que son históricos. Cuenta la historia de lo que le pasó al pueblo de Israel, ¿no? Y uno ya entiende ahí muchas cosas del pueblo judío y porque el judaísmo es una religión, pero no es el pueblo que está siguiendo a Dios como debe ser, porque ellos no tienen a Jesucristo. Y Daniel promulgó de Jesús. Es que es muy interesante. Ahora, el uso de la palabra santo es un privilegio que solamente se le debería dar a Dios, pero la palabra santidad es muy inquietante. ¿Cuántos han oído hablar de John Wesley? John Wesley escribió un libro sobre la santidad y él nombra ahí a John Fletcher o Juan Fletcher, y dice él en una parte, yo lo tomé acá, dice: Juan Wesley dijo que John Fletcher era el hombre más santo que había conocido en Europa y en América, y que lo era porque diariamente se examinaba para saber si su proceder estaba de acuerdo con los planes de Dios, por lo cual se hacía este siguiente cuestionario. Son 13 preguntas y es algo muy interesante porque yo las copié y yo decía, bueno, yo creo que yo no me acuerdo de hacerme todas esas 13 preguntas a diarios, pero por mi mente sí pasan muchas cosas de las que él preguntaba acá. Primero, él se preguntaba: desperté espiritualmente y tuve cuidado de guardar mi mente de pensamientos errantes cuando me levanté esta mañana. Eso lo decía Juan Fletcher. Segundo, decía: me he acercado a Dios en oración o he dado lugar a la pereza y a la desidia espiritual. Es como muy confrontativo. Tercero, se ha debilitado mi fe por no haber velado o ha sido avivada por haberla puesto en actividad hoy. Cuarto, se preguntaba John Fletcher: hoy he andado por fe y he procurado ver a Dios en todas las cosas. Dice: quinto, me he negado a mí mismo al usar palabras y al expresar pensamientos poco bondadosos. Sexto, me he debilitado espiritualmente a ver que prefieren a otros en mi lugar. Séptimo, he aprovechado mi tiempo precioso, mis fuerzas y mis oportunidades según la luz que Dios me ha dado. Octavo, he guardado mi corazón en un ambiente de gracia de modo que haya sacado provecho. Noveno, ¿qué he hecho hoy por los cuerpos y por las almas de los santos? Décimo, él decía: he derrochado cualquier cosa por agradarme a mí mismo cuando podía haber guardado el dinero para la casa de Dios. 11, he gobernado bien mi lengua, recordando que en la multitud de palabras no falta el pecado. 12, en cuántas ocasiones me he negado a mí mismo hoy. Y finalizaba diciendo: mi vida y mis palabras han honrado el evangelio de Cristo. Entonces, como vemos acá, este cuestionario es bien
confrontativo. Pues no es muy habitual que nosotros lo hagamos, pero bueno, es muy bueno tener en cuenta y saber que uno debe hacerse como un examen de santidad. Bueno, ¿qué tal voy? Ahora no nos vayamos mucho más profundo a lo que decía John Fletcher, pero muchas veces uno se tiene que preguntar, bueno, ¿cómo estoy yo delante de Cristo? ¿Será que yo sí estoy como activado en la iglesia? ¿Yo sí estoy yendo a la iglesia? ¿O me está ocupando el tiempo otras cosas? ¿Qué pensará Dios cuando yo no lo pongo al de primero y más bien hago otras cosas y no lo tengo él en cuenta? Como que bueno, yo predicaba en la iglesia de Colombia hace 8 días algo, y es que cuando ese censo que hizo el rey David, y porque Dios se enojó con él, y era que él era el rey, él podía hacer el censo, pero al hacer el censo le está diciendo a Dios: yo no confío en usted sino en mis guerreros. Entonces eso sí es malo. Entonces hoy ¿cuántos de nosotros estábamos pensando, es que yo quisiera ir a la iglesia, pero es que mejor dicho, no puedo porque es que estoy tan ocupado, es que estoy? Y entonces Dios dice, bueno, ¿y en dónde aparezco yo? O sea, ¿qué pasa? En otro libro saqué esta historia que me gustó, es cortica, y la copié tal cual está en el libro. No me acuerdo de quién es, y me excusan, pero me pareció muy interesante y tenía un subtítulo ahí que dice cuestión de altura. Se los voy a leer y vamos a analizar lo siguiente. En alguna parte oí la siguiente charla entre un eminente cristiano y uno de esos jóvenes indecisos y preguntones que abundan por estos rumbos. Dijo el joven: dígame pastor, preguntó el joven, ¿es malo el cigarrillo? El pastor le dice: ¿es usted creyente? Yo sí, pero todavía fumo cigarrillo. Oiga esta historia, respondió el pastor. En la Segunda Guerra Mundial, un aviador salió de su base a fin de atacar un determinado sitio. Ya lejos de la tierra, notó que una rata roía las cuerdas del paracaídas. El aviador, en vez de volver a tierra, conocedor como era de la poca resistencia de las ratas a las alturas, elevó su aparato, su avión, hasta que la rata murió a consecuencia de la elevación. Así pasa con nosotros, dijo el pastor, amigo mío. Si las ratas del vicio están cortando los hilos de nuestra comunión con Dios, esto implica que volamos bajo, muy bajo, tan bajo que el ambiente es propicio para las actividades del vacío. Pero si volamos a considerable altura, como cosa natural, las ratas de los vicios dejarán de perjudicarnos porque estallarán a causa de la altura. Entonces, ¿qué pasa? Nuestra altitud depende de nuestra actitud. Si yo quiero estar alto en el cielo, mi actitud tiene que cambiar. Yo ya no puedo estar contento con una cantidad de cosas que se supone, entre comillas, da al mundo. Yo tengo que estar contento investigando. Y es muy importante saber que aunque el gigante se encuentra allí, decía Josué y Caleb, yo simplemente voy a seguir adelante, porque Dios no nos trajo hasta acá para volver atrás. El cristiano, y ustedes y yo como cristianos, tenemos que darnos cuenta que somos santos, que hemos sido separados para la gloria de Dios, y como santos separados para la gloria de Dios tenemos que seguir adelante. ¿Cómo? Trabajando, estudiando, buscando las mejores oportunidades. Alguna vez, unos años atrás, hablaba con alguien que nos decía: mire, hermanos, hay una situación, y es la siguiente: usted no alcanza a imaginarse en el campo cómo la gente se mata trabajando para ganarse cualquier cosa, y no saben que pueden tener un subsidio de la gobernación, y no saben que pueden tener unos préstamos a muy bajo costo por la Caja Agraria y empezarlos a pagar como al año, después de que hayan sacado su producción, que los orientan para que hagan las cosas. Pero el pensamiento de la persona es que no, yo lo tengo que hacer por mi propio modo, y es el mío y no más. Es como el estudiante que no se preocupa por una carrera. Yo admiro a los estudiantes en Israel. Ellos, antes de salir de su bachillerato, ellos están pensando primero en que tienen que prestar el servicio militar, porque para ellos es un honor, no es una carga. Y después van a empezar en qué empresa van a montar, qué es lo que les gusta. Y con respecto a eso, ellos estudian una carrera. Entonces,
aquí es mirando como ¿qué será? No, hay muchas posibilidades y yo te digo esto, termina esta historia diciendo: amado hermano en Cristo, si usted todavía es víctima del vicio, elévese hasta que sus vicios pierdan todo su poder. Ahora, ¿será que nos falta más oración? ¿Será que nos falta más lectura de la palabra? ¿Será que nuestra fe es debilucha? Que está en cuidados intensivos, le dio el COVID de fe. ¿Será que nosotros tenemos que entrar en una dimensión de pensar que Dios quiere bendecirnos y que tiene todas las posibilidades? Mire, hablaba esta semana pasada con un gran siervo de Dios, un amigo incondicional, Daniel, mi cuñado, y él es rector del colegio más grande que tiene Pereira, el Instituto Técnico, y él me decía: hermano, es muy triste saber que el semestre pasado la gobernación los llamó a él y le dijo: tengo 200 becas para los estudiantes que entran a la Universidad Tecnológica, que entran a la Universidad Libre. Tengo 200 becas. Y se puso a promocionarlo y se perdieron 80 becas. No hubo quien las tomara. Y me dijo: y en el Ministerio de Educación se pierden becas por cantidades. Y yo digo: Dios mío bendito, Padre de la gloria y de poder. Es impresionante cómo yo no sé, el enemigo está usando esa estrategia de que veamos todo como malo y se nos olvide que nosotros somos apartados para la obra de Dios. Y yo te digo una cosa: si tú estás apartado para la obra de Dios, tú eres un soldado del ejército de Dios, y un soldado que está siendo entrenado con las mejores armas. Con las mejores armas. Hoy leí un artículo de un periódico extranjero que decían que en esta guerra entre Rusia y Ucrania, Rusia cree que va a ganar, pero oh sorpresa, hay un país que va a darle a Ucrania unos aviones, y Rusia ahí mismo se puso templada, porque el general del ejército ruso dice: si esa gente sabe manejar esos aviones, muertos, nosotros no lo sabemos manejar. Tienen una tecnología impresionante. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si uno se pone a escudriñar en nuestra vida espiritual, usted tiene unas armas impresionantes. La palabra de Dios dice que las armas de nuestra milicia no son ¿qué? Sino poderosas en Dios para la destrucción de ¿qué? De fortalezas. Las fortalezas son esas ratas que por A o B razón se metieron en el avión y se me están comiendo el único medio de salvación que yo tenga en caso de una emergencia. Entonces, ¿qué hay que hacer? Y ahorita lo voy a explicar. Hay que matar a esa rata, pero hay que arreglar los hilos que ella pudo haber roto. No podemos dejar el paracaídas a medias, porque una altura de 11 kilómetros te puedo decir que te aporreas o te matas. Si esa vaina no se abre, alma bendita. Entonces, la vida en Cristo, déjame decirte, no es un juego, no es una moda, no es un capricho, sino que yo te voy a decir que es la vida en Cristo, un desafío. Y te digo una cosa, es un desafío tan grande que tú deberías asumirlo, y no solo, porque ¿cuántos saben que es mucho mejor que uno ir acompañado? En el libro de Amós dice que si andarán dos, si no estuvieran de acuerdo, no pueden andar. Tienen que ponerse de acuerdo. Y hay algo muy, muy impresionante en cuanto a la vida en Cristo, y es que es una continua pelea entre el bien y el mal. Es negarnos a nosotros mismos, es tomar las cosas de Dios con mucho respeto, es sentir muy interiormente que debo tener reverencia hacia las cosas de Dios, adorarlo y alabarlo como se lo merece, que Dios reciba lo mejor de mí, porque tengo que darme cuenta que yo fui creado para adorar a Dios. Porque dice, bueno, si yo soy santo, tengo que pasar el examen, pero ¿qué se requiere como para la santidad? ¿No? Porque esa santidad es un título que solamente lo tienen las personas que estamos siguiendo a Dios por medio de Jesucristo.
Nadie más. Nadie más. Y yo te digo una cosa, cuando tú eres una persona santa, has sido entrenado para que cuando ores por aquel que está en aflicción, Dios lo saque de esa aflicción. Si está en enfermedad, tú oras y Dios saca a esa persona de la enfermedad. Si están en apuros, Dios abre el camino y da la respuesta para esa persona. Ahora bien, ¿qué se requiere para estar en santidad? Vamos a ver bíblicamente qué nos dice Dios acerca de cómo debemos comportarnos como santificados. Ahora, hoy tenemos un regalo inmerecido que se llama la gracia de Dios. Es un favor inmerecido, por lo que tenemos que entender es que es ese favor inmerecido, esa gracia de Dios, es la herramienta que Dios nos ha dado para ejercer el ministerio y se llama el ministerio de la reconciliación, que eso es lo que nosotros hemos sido llamados a hacer. ¿Cómo? Reconciliar a alguien con Cristo, porque el enemigo le ha metido en la mente a las personas de que ya no hay nada que hacer. Usted es un pecador y ya usted ni se acerque a Dios, qué vergüenza. ¿Usted no se ha dado cuenta que esa es la mente de las personas que todavía no conocen el amor tan especial de Jesucristo? Pero usted y yo lo que tenemos que hacer es invitar a la persona para que conozca que Jesucristo lo que quiere es que, y esto va a sonar loco, pero así es, y es que Jesucristo te necesita. Tú eres la voz de Dios en la tierra, entonces Él te necesita. Y Él necesita que se vaya subiendo el volumen de la santidad sobre la tierra. ¿Y cómo se hace para subir el volumen? Pues tiene que haber más, ¿cierto? Porque yo grito y tal vez se oiga, pero si gritamos todos, se va a oír mucho más. Entonces, ¿qué pasa? Vamos a ir a 1 de Pedro, capítulo 1, versículo del 13 al 16. Y vamos a ver aquí algo que el apóstol Pedro nos dice. Y dice, 1 de Pedro 1, 13, dice, por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Esperad por completo en la gracia, muy interesante eso. Dice el 14, como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes tenías, estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, ¿qué dice? Sed santos porque yo soy santo. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Eso es Hebreos 12. Ahora hay una cosa y es lo siguiente. Cuando aquí dice ceñid los lomos de vuestro entendimiento, había una práctica antigua y era que ustedes saben que ellos usaban unas túnicas, ¿no? Y esto por cuestión de que pues en Medio Oriente es todo pues como desértico, pero cuando ellos necesitaban correr, ellos tenían que recoger las túnicas para correr más rápido. Eso es una práctica antigua, pero espiritualmente se aplica a los procesos mentales y significa atar todos los cabos sueltos, rechazando los argumentos vacíos y sin sentido del mundo, y nos debemos enfocar en Dios. Entonces, ¿cómo hacemos nosotros para reparar, digamos, esos hilos que se han roto de la salvación? Bueno, uno es elevándonos mucho para matar esos demonios y reparándolos. ¿Cómo? Reparándolos enfocándonos en Dios. La única forma que hay de enfocarnos en Dios es por medio de su palabra, porque este es el manual de servicio. Entonces, si nosotros aprendemos y estudiamos la palabra, pues nuestro pensamiento va a estar ocupado en las cosas de Dios. Ahora, no le botemos tanta mente a los problemas, botémosle mucha mente a las cosas de Dios. Que cuando le botamos mucha mente a las cosas de Dios, nuestra mente se va renovando, como está diciendo aquí en la palabra, y al irse renovando, pues todos esos hilos van siendo arreglados, ¿no? De hecho, esas túnicas, ellos tenían unos lazos
por los lados, no solamente era como una especie de cinturón, sino que cuando ellos se recogían esas túnicas, la amarraban con esos lazos para poder tener la libertad de correr, en ese caso. Y nosotros, para poder correr en las cosas de Cristo, tenemos que atar esos cabos y tenemos que remangarnos, por decir así algo espiritualmente, para poder correr. Entonces, dice aquí que sed sobrios. La sobriedad mental y espiritual incluyen conceptos como ser constantes. ¿Y ser constantes en qué? En las cosas que nos pide el Señor, en oración, en asistir a la iglesia, en saber que si yo tengo una necesidad financiera, y esto parece una locura, pero sí funciona, la única forma de yo salir de esa necesidad financiera es sembrar. Y es increíble, pero eso es lo que pasa, porque el que siembra cosecha. Si usted no siembra, pues no cosecha. Y muchas otras cosas más. Entonces, tener dominio propio y un aspecto de la moral alto. Y la moral tiene que estar en alto cuando nosotros nos podemos reunir como hoy y decir: tranquilos, hermanos, que estamos en Cristo. Usted y yo no estamos en crisis como está el mundo, sino que usted y yo estamos en Cristo, y lo que nosotros estamos aprendiendo es para exaltar el nombre de Cristo. Cuando eso se da, usted y yo volamos bien alto. Entonces dice además aquí: por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que os traerá cuando Jesucristo sea manifestado, que ya casi va a pasar, como hijos obedientes, porque lastimosamente hay hijos desobedientes, y al hijo desobediente le va mal. ¿Por qué? Porque le va mal, porque es que no agrada al Padre. Dice: no os conforméis a los deseos que antes tenía estando en vuestra ignorancia. Y dice: sino como aquel que os llamó es santo, también vosotros sed santos en toda vuestra manera de vivir. Ahora, dice que esperar por completo, dice el 13, y es que tenemos una gran salvación. Los cristianos debemos vivir para el futuro siempre. Debemos tener presente nuestra salvación en Cristo y recordarnos que nuestro futuro va a ser un futuro muy promisorio en cuanto a que vamos para el cielo. Y que yo estoy seguro que cuando nuestro Señor Jesucristo venga, y que creo yo que va a ser pronto, pues usted y yo simplemente nos vamos a ir y la tierra va a quedar con una situación bastante complicada, pero usted y yo no vamos a estar. La situación es que muchos que nosotros amamos ahora se van a quedar si nosotros no les predicamos de Cristo. Y esto hay que hacerlo. Yo creo que este es el tiempo en que Dios está tocando más los corazones que en cualquier época de la vida, sobre todo porque hay más gente. Entonces, como que no es como necesario predicar. Sí, la gran mayoría de las personas están pasando por dificultades, y la única forma de sopesar esto y salir de esa dificultad es entregándose a Cristo. Dice el versículo 15: sed también vosotros santos. Hoy nuestra vida la ha cambiado Jesucristo, entonces nuestro comportamiento anterior ya no es igual. Hoy nos debemos a Jesús, hoy estamos asociados con el Dios Santo, y debemos tratar a Dios y a su palabra con mucho respeto y reverencia. Si somos conscientes que somos semejantes a Dios, pues lo vamos a glorificar de la mejor manera, porque es que a Dios hay que exaltarlo como Él dice que tiene que ser, no como a mí me parece que pueda ser, o como que le tiene que agradar a Dios lo que yo digo porque es que soy yo. No, la palabra de Dios dice cómo debemos hacerlo. Por ejemplo, un ejemplo así sencillo: una forma que le agrada a Dios es ver tu alabanza. Ver qué haces tú cuando está la alabanza. Porque si no sabías, la alabanza es para conectarte con el Espíritu Santo de Dios, que es el que finalmente va a venir y te va a extender el manto sobre tu vida y te va a decir qué hacer y qué no hacer. Yo alguna vez le dije a Dios: uy, Dios, pero usted debía haberme llamado antes de yo haber estudiado todas esas carreras, porque tanto tiempo estudiando y para después, con el llamado, a darme cuenta que eso era importante pero que no era lo mejor. Y Dios no debió haberme respondido nada, pero con el tiempo después me dijo: usted nunca me preguntó. Sí, si usted me hubiera preguntado,
yo la aparto para Dios. Me acuerdo hace muchos años, un profeta que vino aquí a Colombia, él se llama Kenneth Hughes, estaba profetizando, estaba en una predicación y de hecho le profetizó a mi esposa y nos profetizó a mí entre tanta gente que había. Pero fue muy curioso que cuando se terminó, había un grupo de jóvenes y un joven, como todos los jóvenes tan dinámicos, tan queridos, en un mezanín que había en el segundo piso, se sentó en la baranda. Estábamos dentro de la iglesia, en una barandita, y yo decía, este joven se llega a caer de ahí y por lo menos daña 3 o 4 sillas, y aparte de eso pues él se pega un golpe terrible. Y el hombre estaba mascando chicle, ya había terminado todo, y el pastor Kenneth Hughes estaba ahí y de pronto miró al joven en inglés, le dijo, pues y el traductor estaba ahí, y le dijo, hey, joven, hey, tú. El muchacho no sabía que era él, y le dijo, tú, sí, tú. Y el muchacho lo miró y ya como que dejó mascar el chicle y le dijo, es que el Señor dice así: tú desde ya estás apartado para la obra de Dios. No importa que vayas a estudiar, vas a terminar en el servicio del Señor. Y ese joven cambió de un bonito color, se puso pálido. Y yo dije, este es muy afortunado, gloria a Dios. Y el hombre ya se quitó de la baranda y quedó ahí, y el pastor siguió. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Sería muy bueno que a uno el Señor le dijera qué va a pasar. ¿Qué tal que le diga a uno, tú vas a ser santo? Y usted dice, ¿qué? ¿Santo? ¿Cómo así? Una estatuica mía y me van a alumbrar. No, eso es idolatría, eso no. Tú vas a ser apartado para la obra de Dios. Y uno dice, bueno, y entonces ahora ¿qué hay que hacer? Entonces Dios le empieza a dictar lo que usted va a hacer a medida que en el espíritu y en oración usted le esté preguntando a Dios, ¿qué voy a hacer? Y déjame decirte, con eso dejaríamos de cometer muchas equivocaciones y dejaríamos de cometer muchos errores. Entonces, ceñir los lomos de nuestro entendimiento es estar preparados para la acción. La acción que se está refiriendo Pablo aquí es que debemos quitar de en medio todo estorbo, como lo hacían los antiguos orientales, bueno, cuando se ataban sus túnicas. Y es que, hombre, es increíble que Dios, que tiene la solución para todo, y todavía cristianos buscamos la solución por nuestros propios medios. Tremendo, ¿sí o no? Me parece complicado, pero así es, así somos nosotros los seres humanos. Ahora, cambiar esta forma de pensar, de ser, pues sí se puede. Cada día debes ser más santo para Dios. Y si tú te propones cada día ser más santo para Dios, te lo puedo asegurar, Dios te va a ver y te va a dar cosas muy grandes, poderosas y benditas. Hay un libro, La Revelación Divina del Cielo, de una pastora que se llama Mary Baxter. Cuando tú te lo lees, te va a pedir el favor que si te lees ese, La Revelación Divina del Infierno, ojalá empieces a leerlo de día, porque te puedo asegurar que tú vas a leer el libro en todo el día. Usted no es capaz de separarse de ese libro porque fue revelación del Espíritu Santo. Y en una parte de ese libro me parecía muy curioso algo que le mostró Jesús. Ella tuvo una visión llevada al cielo. Bueno, tuvo una en el infierno terrible, pero eso se lo dejo para que usted lo lea, porque allá vio personajes tremendamente que usted no cree que estuvieran en el infierno y estaban allá. Pero vio una en el cielo y es que me impacta mucho porque Dios llevó a la pastora Mary Baxter a una congregación, según como la describen ellos, era como esta, de este tamaño, y él llega, Jesús, y le dice a Mary Baxter, mira lo que va a suceder. Entonces Mary Baxter ve que al fondo hay un ángel, porque ella le pregunta, ¿y ese ser tan gigante quién es? Hijo, un ángel con un libro en la mano y un lapicero, por decir alguna esfera, con una pluma, no sé. Y ella se pone a mirar y de pronto ella ve que están abriendo la iglesia y que entra el pastor y su familia y que ellos
son iluminados y su luz sale hacia el cielo. Y el ángel hace el chequeo. Y empiezan a llegar los líderes. Y el ángel hace el chequeo. Y ella está mirando eso. Y ve que todos los que entran tienen mucha luz. Entonces ellos llegan y empiezan a trabajar. Y ella se sorprende que tengan tanta luz. Y le hace la pregunta a Dios y él dice, no, es que ellos están obedeciendo el llamado que yo les hice y están conectados en el cielo. Y empieza a llenarse la iglesia de personas y el ángel está ahí haciendo el chequeo, pero nota algo. Y es que llega la hora del culto y empieza el culto y la nube de Dios está allí, pero ya los que entran no tienen luz. Entonces ella le pregunta, Dios, amado Jesús, ¿él qué está haciendo? Él está llenando la lista, que es muy larga, de todos los que deberían estar aquí y muchos no vinieron. Y yo los estoy esperando. Yo les envié la invitación. Les tengo todo arreglado para que vengan, pero ellos no vinieron. Entonces pregunta, ¿y por qué ellos no tienen luz? Y dijo, porque la cita conmigo es exacta y precisa y puntual. Yo les he dado tiempo de vida y ese tiempo lo tienen que aprovechar. Entonces ella concluye de que nosotros todos somos santos, pero tú y yo tenemos una forma de alumbrar, siendo fieles y leales y cumpliendo con el Señor. Si nosotros lo hacemos, el Señor te va a suplir las cosas. Si nosotros lo hacemos, el Señor te va a sanar de todo ataque del enemigo, porque el enemigo te está atacando. Lo decíamos el domingo cuando Jesús sana. Él te quiere ver muerto o muerta. Entonces te tienes que parar firmes. Ahora, no os conforméis a los deseos que teníamos antes. Y es que Dios no quiere que nos adaptemos al mundo. Nos dice, sino lo que Dios dice es que ¿qué es lo que debemos hacer? Lo que muchas veces nosotros hacemos lo que otros dicen para ganarnos la amistad o el respeto, pero eso es un error garrafal. ¿Cuántos saben que Dios tiene tiempo para todo? Les voy a contar un pequeño testimonio. Cuando estábamos construyendo aquí, con todos los que les tocó esa construcción saben que mi esposa y yo y mis hijos y el pastor Andrés metimos la mano acá como obreros, porque no teníamos cómo pagar obreros. Contratamos unos. Y resulta que estábamos en medio de eso y una familia de la iglesia nos había dado un viaje a mi esposa y a mí. Un viaje allí cerquita a Cancún, con todo pago. Pero nosotros no podíamos ir. No teníamos la plata, no teníamos el tiempo. Y un día me llaman de un teléfono como con 20 números y yo, qué cosa tan rara. Y me seguían insistiendo hasta que contesté y me estaban llamando del hotel en Cancún. Y me dicen, es que cambiaron un voucher, ahora ustedes son los beneficiarios y le tenemos una noticia, está para vencerse ese voucher. Si ustedes no vienen, eso se pierde. Dios mío, pero estamos hasta acá. Y nos cuadraron el viaje en el momento más ocupado que estábamos aquí, que era un mayo, me acuerdo. Y por haber hecho la separación, por haber dicho que sí, nos regalaron un día más con todo pago. Y decía, pero nosotros tan ocupados. Y Dios dijo, por eso ustedes están ocupados, yo quiero que descansen. Dice, ¿por qué me está diciendo que no? No va a poner un peso, lo estoy llamando a que venga, debe ser terco. Y yo le dije a mi esposa, nos vamos. Y nos fuimos. Y pasamos muy bueno allá. Y volvimos a seguir trabajando. Dios te va a dar el tiempo para todo. Nosotros creemos que no. Ahora en Romanos 12, 1 y 2, la palabra de Dios dice algo que es muy importante. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios. O sea, que no nos ha dado una gracia, sino muchas. Que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación ¿de qué? De vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la
buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Ahora, nuestro Señor Jesucristo ya hizo un sacrificio por nosotros muy grande para darnos la salvación. Entonces, nosotros lo mínimo que debemos hacer es dar nuestra vida y nuestro cuerpo al servicio de Él. Pues Él lo hizo por nosotros y Él merece que nosotros lo hagamos por Él. Ahora, la palabra os ruego, me gustó mucho esto. La palabra os ruego es una palabra griega que deriva de una raíz que es ponerse al lado para ayudar. Y Jesucristo nuestro Señor usó esta palabra varias veces, pero Él no decía os ruego, sino consolador. Porque consolador y os ruego tienen la misma referencia, se refiere al Espíritu Santo y el significado es exhortar, animar y aconsejar. Entonces, os ruego, hermanos, os ruego es, mire, acérquense para que puedan exhortar, animar y aconsejar. Pablo hablaba como un consejero a sus lectores, pero su consejo tenía todo el peso de la autoridad que él tiene como apóstol. El consejo bíblico de Pablo es: presente vuestro cuerpo en sacrificio como vivo. Miremos, bajo el antiguo pacto, Dios aceptó los sacrificios de animales muertos, pero a causa del sacrificio inmenso de Jesús, los sacrificios del Antiguo Testamento ya no tienen validez hoy en día. No tienen validez. Ahora, hoy el único sacrificio aceptable delante de Dios para adorarlo es presentarnos nosotros mismos al Señor como ese sacrificio. Mire, Dios aplaude cuando usted vino aquí hoy y Él se sonríe y se goza. Uy, me aceptaron la invitación. Ahora, yo no me atreví a preguntarle qué pasa con los que no vienen, porque seguramente pues hay una serie de circunstancias por las cuales no pueden. No los estoy diciendo que es que porque no quieran venir, sino que no pueden. Imagínense, apenas saliendo del trabajo para llegar acá hasta ahora ya no alcanzan. ¿Sí me entiendes? Pero los que sí pueden y no lo hacen, pues que dirá el Señor. Pero si yo te quiero bendecir, ¿por qué te quedas en casa? Ahora, cuando habla acá de culto racional, se diría, esto me gusta porque dice: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presenten vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Entonces me puse a buscar qué significa la palabra culto racional. Y dice, se deriva de la palabra griega lógica. Entonces vuestro culto racional nos dice que es lógico que nos consagremos a Dios porque ahora somos de Dios, que el sacrificio seamos nosotros. Dice, por tanto, dice el versículo 12, no debemos estar conformes a este mundo, sino transformados. Y la palabra transformación en griego es metamorfosis. Y metamorfosis significa el cambio de apariencia externa. Pero Mateo, ¿cuántos han oído hablar de Mateo? Cogió la palabra metamorfosis y para no llevar el ejemplo como de animal a celestial, lo llamó transfiguración, cuando Jesús tuvo la metamorfosis y convirtió de hombre a Dios en el templo de la transfiguración. Es decir, si somos transformados, debemos expresar externamente el cambio que hemos tenido internamente. Ahora, habla de algo que es primordial: la renovación de nuestro entendimiento. ¿Cómo hacemos para renovar nuestro entendimiento? Esto se logra mediante la intervención del Espíritu Santo y es cambiar nuestro modo de pensar, y esto ocurre estudiando la palabra de Dios. Si tú y yo estudiamos la palabra de Dios, nuestro pensamiento ya no puede ser el mismo. El llamado es que no vivamos de acuerdo al estilo o manera de vida del tiempo presente, sino vivir como si hubiera llegado ya el siglo venidero de la santidad con Jesús. Termino con esto. Primera de Pedro 3, 8 al 12 dice: finalmente sed todos de un mismo sentir, compasivos, amándoos fraternalmente, misericordiosos y amigables.
No quiere decir que todos seamos iguales, sino de un mismo sentir. Y dice, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para que heredaseis bendición. Y aquí el apóstol Pedro toma el Salmo 34, del 12 al 16 y dice, porque el que quiere amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua del mal y sus labios no hablen engaño. Apártese del mal y haga el bien, busque la paz y sígala. Porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones. Pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. Ahora, la palabra griega para hacer todos de un mismo sentir es pensar lo mismo o tener una mentalidad similar. La idea es procurar y mantener la unidad interna del corazón. Todos sabemos que somos diferentes unos con otros, ¿sí o no? Y que pensamos diferentes y que la embarramos diferente. Bueno, que somos hay veces locos diferentemente, pero el Señor dice, por lo menos en lo santo, busquen la unidad. Por eso es que una de las 8 formas de orar es la oración de unidad. Cuando usted se pone de acuerdo con otra persona, dice, listo, en el nombre de Cristo Jesús. Usted primero que todo no se va a sentir solo o sola. Y segundo, ya tiene un respaldo y Dios dice, la oración de unidad va a ser respondida. Entonces, nuestra blanda respuesta va a quietar la ira, por eso dice, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para que heredaseis bendición. Bueno, de este tema hay tela para cortar toda la que usted se quiera, pero a mí ya me acabó el tiempo. Entonces, vamos a orar y vamos a orar al Señor para que nosotros todos los días podamos ser más santos en nuestra forma de vivir y de pensar. Amado Dios y Padre, te damos muchas gracias porque en el nombre poderoso de nuestro amado Señor Jesucristo, tú quieres que nosotros tengamos todos los días más santidad, que todos los días nos demos cuenta que hemos sido apartados para tu preciosa y poderosa obra, Señor. Gracias, Dios, por tu amor y por tu fidelidad. Nosotros hoy estamos acá reunidos porque tú nos has llamado, Señor, y tu llamamiento no es en vano, porque a ti te ha placido, Señor, que nosotros vengamos a este lugar para que pasemos, oh Dios, este llamado a lista tan particular que tú nos haces. Un llamado a lista que es muy especial, un llamado a lista que nos muestra que nosotros sí podemos ser y sí podemos hacer, sí podemos cambiar y sí podemos ponerte a ti como prioridad, y tú haces que todas las cosas sean buenas, gratas, agradables y apacibles y que ayuden para bien. Bendigo todas estas vidas que estamos hoy aquí. Bendigo todos los que van a ver esta transmisión y los declaro en bendición, poder y victoria en el nombre poderoso de Cristo Jesús, mi Señor y Padre Celestial. Amén y amén. Y aquí los voy a dejar con Karencita.